Bueno, bendiciones, hermano Gabriel Zambrano. Bienvenido a su hogar, los amados hermanos Auris y Fraides. Siempre son bienvenidos a nuestro hogar. Nancy y sus hijos, ¿sí? Son bienvenidos a este hogar. Vamos a ubicarnos en Mateo 19, 13. Escúchame lo siguiente, antes de empezar. En Mateo 19, 13, allí Jesucristo habla de nuevo. Es la segunda vez que toca que nosotros debemos ser como niños. Y aquí antesala a todo lo que vivió con la experiencia del joven rico. Él toca esa parte porque es tan importante esa fase que vamos a ver a continuación con respecto al joven rico, que hacerse como niño es parte de abandonar muchas cosas de lo que era ese hombre. Vamos a comenzar con Mateo 19, 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Entonces dice el número 13. Entonces le llevaron unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara por ellos, pero los discípulos reprendieron a los que los traían. ¿Ok? Vamos a ver otra versión para que puedan leerlo por allí. Otra versión, Reina Valera. Estamos leyendo, ok, dígame. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Los discípulos le reprendieron. Esto era una costumbre hebrea. Aquel personaje que tenía mayor autoridad le llevaba a los niños para que impartiese bendiciones sobre ellos. La mayoría de ellos no excedía de los 5 años. ¿Ok? Esto era una de las características que estaban allí. ¿Ok? Entonces, leemos Mateo 19, 14. ¿Quién se ubica en Mateo 19, 14? Aquí está, por dice, favor. Entonces Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. 14, sí. Entonces Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. De modo que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Yahvé es de quienes son como ellos. Aquí veíamos a unos discípulos, a estos apóstoles que no eran entendidos. En lo que comprendían. ¿Por qué? Porque ellos tomaban a los niños y los reprendían a las personas para que Jesucristo se acercara a cada uno de ellos. ¿Ok? Dice el versículo 15. El versículo 15, pastora, por favor. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Ok? Viene el joven rico. ¿Ok? Un hombre se acerca a Jesús y dijo, Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿ok? Otra versión, por favor. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener vida eterna? Ok, otra versión, por favor. 16. Ajá. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Ok. ¿Qué quería este hombre? Escúchame bien. ¿Qué quería este hombre? Estamos en Mateo 19, 16. Este era un hombre rico de la cual había heredado muchas, escúchame bien, había heredado muchas cosas. Él había obtenido muchas cosas, pero él, teniendo ese dominio, teniendo ese poderío con respecto al dinero, él estaba buscando algo más, y él sabía quién era Jesucristo. ¿Ok? Y era el único donde él
estaba adulándolo para buscar la vida eterna. Aún así, Jesucristo como tal se despoja de lo que es, y como dicen coloquialmente, no chapea. ¿Ve? La gente sabía que era el ungido del Señor. La gente sabía el poderío que tenían de Jesucristo. Él mismo sabía. Pero sin embargo, Jesucristo le responde de la manera más humilde porque sabía las intenciones del corazón de aquel hombre como tal. ¿Ok? Y Jesucristo, quien vive en cada uno de sus corazones, sabrá cuáles son las intenciones de su corazón. ¿Ok? El versículo 17. Jesús le Él contestó. le dijo, Ok. Jesús le contestó, él le dijo. él le dijo, ¿por qué? Ajá. Hay otra versión por aquí. Gracias. Gracias, Misael. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Ok. Otra versión. Amada, por favor. Es la misma. ¿Quién tiene otra versión, por favor? Regina, Juan. Ajá, dime. Dice, entonces Jesús les contestó, ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar en la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. Ok. Vamos a ubicarnos en Hechos 4, 11, 12 y Romanos 3, 20. Y el que nos diga, nos dice amén, por favor. Ok. Hechos 4, 11, 12 y luego Romanos 3, 20. Que lo diga, nos dice amén. ¿Ok? ¿Quién tiene? ¿Cuál tiene tú? 4:11. Ajá. 11, 12. 11:12. Ajá. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros. Ajá. Reprobada por nosotros, los edificadores, los cuales debido a ser cabeza de los ángeles. Y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno hay otra salvación. Escucha acá. En ninguno otro hay salvación, sino en nuestro Señor Jesucristo. La piedra angular de la iglesia. ¿Ok? Esto dista mucho de muchas personas que tú a veces vas a una iglesia y las personas se creen dueñas de la iglesia. El dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cierto? Amén. El dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. ¿Ok? Nosotros somos solo administradores de Él como tal. ¿Ok? De la iglesia como tal. De la cual nosotros debemos estar sin mancha, sin arrugas como tal, para cuando Él venga, entonces nosotros poderle recibir. Perfecto. Ok. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Gracias, bendiciones. Romanos 3:20. ¿No pasó nada? Excelente, excelente. Dale. Romanos 3:20, Juan. Romanos 3:20. Lo ubicamos en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok. Fíjense ustedes, Jesucristo aborda a este hombre conociendo que él aparentemente, escúcheme bien, aparentemente todas las leyes de la Torá las cumplía al orden. Y ya vamos a ver que eso es una mentira. ¿Ok? Decimos Mateo 19, 18, quienes estamos ubicados en Mateo 19, 18 del estudio. Y el 18 dice lo siguiente. El hombre le preguntó, ¿cuáles? Y no sé si en su versión, lo ve en su versión, está entre comillas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Sí. ¿Sí? Está entre comillas. De manera irónica. Ahí, Sí, no, ¿cuáles? ¿Cuáles? Ajá, allí. Una Está pregunta. entre comillas. ¿Cuáles? 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 Jesús le dijo. Ok, dice, no asesines, no cometas adulterio, no robes. Puedes repetir conmigo, no asesines, No mates, dice esta. no cometas adulterio, Adulterio,
no robes, no robes, no des falso testimonio, diga mentiras, honra a tu padre y a tu madre, dice nadie, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo ama a tu prójimo, como a ti mismo. como a ti mismo. Se supone que en la vida de cada uno de los hermanos, escúcheme por aquí, se supone que en la vida ha cometido por lo general todos estos mandamientos. Todos estos, ha violado todos estos mandamientos. Ok, muchas personas dicen, ok, yo no asesiné, pero asesiné con la lengua. Si lo hizo, mató con la lengua. Fíjate algo, cuando el Señor le menciona estos mandamientos, Ajá. todos los que Él menciona tienen relación con el trato a otros, Ah, correcto. ¿sí? Eso es importante destacarlo acá. No eran todos los mandamientos, cuando el Señor le menciona esos 6, es todo relacionado a cómo debemos nosotros tratar a las otras personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre. Amén. Sabía que hacía falta algo más, porque él podía cumplir con todos los mandamientos, pero Jesús viene y luego le dice, pero hay algo, vende todo y dáselo a los pobres, que todavía no hemos llegado ahí, pero sabía que su corazón estaba ligado a algo que él, No estaba él acorde tenía como esa tarjetita debajo de la manga, pero pasa esto. Ok, no cometas adulterio. Muchas personas que ven, desean, anhelan a otra persona que no está bajo su matrimonio, está cometiendo adulterio. Amén. No robes. ¿Quién no ha robado? Por lo menos un lápiz se ha llevado. Usted ha robado, ¿ok? Falso testimonio, lo hemos dado. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Tratamos en lo general de nosotros de honrar a padre y madre, pero en algunas oportunidades hemos fallado. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si violamos parte de todas estas, de las que nombró nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría, no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como la pastora lo dijo, estos eran mandamientos que Jesús estaba abordando con respecto al hombre rico. Escúcheme, con respecto al hombre rico, pero mandamientos que impactaban sobre las personas, sobre su alrededor. Y no le preguntó sobre lo que eran internos en él, no, lo que no eran verdaderamente internos en él, que se relacionaban directamente con Dios. Porque si él lo probaba con este tipo de mandamientos, la relación con Dios no iba a existir. ¿Ok? ¿Quién me lee el 19:20? 19:20, ya que 19:20, por allí, ¿no lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ajá. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi niñez. ¿Qué más me hace falta? ¿Lo ve que también está entre comillas? Regina lo vio, que está entre comillas también. ¿Quién lo vio por allá? Ismael, no está entre comillas allí, no se ve. No se ve. No está entre comillas. ¿Sí está entre comillas, Juan? ¿Lo ve que está entre comillas? Entre signo de interrogación. Hacemos un poquito más fuerte, más énfasis. Ok, había soberbia en él. Fíjate tú, él dice, ok, y como muchas personas, tú le preguntas a ellos, mira, se autoevalúan y dicen, no, yo soy mujer ahorita, bueno. o sea, yo soy bueno, no le hago daño a nadie, excelente, yo puedo ir con el Señor, si viene ahorita, mejor, ok. Muchas personas no pasa eso, se autoevalúa y dice, no, yo estoy bien, y entonces, cuando tú entras en esa fase, tú estás dando chance a poder criticar a otras personas. ¿Ok? En la naturaleza humana en la naturaleza adámica está criticar a otras personas. Y él así, con toda la soberbia posible, él dice, todo esto yo he cumplido. O sea, nunca habló mal del hermano, nunca le quitó ni un pedacito de queso a nadie, nunca codició nada, nunca adulteró, nunca hizo ese tipo de pecado. Entonces él dice, todo esto yo he cumplido. ¿Qué es lo que aún me falta? O sea, él creía que ya, listo, esto y esto, ya tengo la vida eterna, ya yo tengo salvación. ¿Qué le responde sabiamente nuestro Señor Jesucristo? Y leo en la versión K2. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones, da el dinero a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Después ven
y sígueme. sígueme. ¿Ok? Otra versión por allí. Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Creo que Mateo 6, nosotros, ¿se acuerdan cuando estudiamos Mateo 6? Mateo 6, se ubica Mateo 6, sí, ¿se acuerdan? Misael se acuerda, Mateo 6, creo que 13. Vamos a ubicarlo por allí, Mateo 6, 13. Creo, si no me equivoco, Mateo 6, 13, por allí. No, ya va. Ya va. Ya va. En el 19, correcto, Ismael. Mateo 6, 19. ¿Qué dice? No amontones riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Y rompen a robar. Ismael, ¿lo ves? ¿Sí lo ves por allí? El 19. No guardes tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán, y donde los ladrones entran a robar. Ok, dice el 20. En su lugar guarden riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y los ladrones no irrumpen ni roban. El 21. ¿Quién tiene el 21 por allí? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará todo vuestro corazón. Aquí está un códex. Escuche. Donde esté, Vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. vuestro corazón. Hay personas que viven para el dinero. No el dador de la vida, el que da la bendición, lo va a multiplicar, lo va a prosperar, y entonces usted puede hacer la obra del Señor. Hay gente que vive solo para el dinero. Para hacer ¿ok? dinero. Para hacer dinero. Y no es que el dinero sea malo. El problema es cuando lo ponemos primero en el lugar donde solamente le corresponde a Dios, que es ese primer lugar. Pero Dios creó todo eso, Dios creó el dinero para que nosotros pudiéramos vivir tranquilos, con nuestras necesidades cubiertas y aún más. Y no es que sea malo. Y fíjense, el Señor conocía el corazón de este hombre. Y era necesario que el Señor le diera esta palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él decía, bueno, pero yo estoy cumpliendo con todo. ¿Qué más me falta? Vende todo. Y dárselo a los pobres. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que aunque él cumplía con todo lo demás, su corazón estaba apegado al dinero. A la Y riqueza. para él iba a ser difícil. Él no iba a dejar eso. No lo iba No a lo iba a dejar, dejar. exactamente. Y Dios siempre tiene que tratar con áreas específicas en nuestras vidas. Sí, ¿Sí? lo estaba probando. Y en ese momento Dios tenía que tratar en esa parte con este hombre, porque el dinero estaba arraigado en su corazón. Entonces a veces Dios tiene que quitar de nuestras vidas las cosas que están estorbando, las cosas que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser cualquier otra cosa. En este caso era el dinero. Pero algo importante, ¿verdad? Es que el Señor le da esta palabra a este hombre porque él tenía que alcanzar esa justificación delante de Dios. Cuando nosotros no somos justificados, ¿verdad? Recuerden que el Señor es el que nos justifica. A través de su sangre, a través de la cruz, hemos sido justificados. Y este hombre necesitaba pasar por la redención del Señor. O sea, el ser perdonado, el ser justificado, el llegar a tener una integridad total, que es lo que muchas veces nos falta. Porque podemos decir, bueno, ya hay estas áreas ya en mí, ya no son un problema. Hemos podido solucionarlo en el Señor, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, y ya hay áreas en nuestras vidas donde no son un estorbo y ya sabemos que por ahí el enemigo no nos va a tocar. Pero todavía hay áreas que nos cuesta, que estamos allí luchando, pero tenemos que ponerlas delante del Señor. ¿Para qué? Para que cada día nosotros podamos ir alcanzando esa integridad que Dios nos pide. Recuerde que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos despojarnos de muchas cosas que todavía están estorbando. Ok, ¿qué fue más fácil para el hombre rico?
por allá, el 22. ¿Qué fue para él tan fácil como el hombre rico? ¿Dónde estaba su corazón? La ¿Ok? riqueza de él. Y el 22. Lo certifica el número 22 por allá. María. Oyendo el joven Ok. esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando el joven oyó esto se retiró porque era muy rico. ¿Ok? Jesús dijo a los discípulos, si les digo será muy fácil, muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de Yahvé. Dice el 24, les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Yahvé. Escúcheme lo siguiente, esta era una palabra, ¿usted la entiende? ¿Sí? ¿Sí la entiende? ¿O siempre ha preguntado por esa palabra? Yo siempre me pregunté por esa palabra. ¿Sí la ha entendido? ¿Sí la ha entendido? ¿Sí? Aunque es difícil, pero aquí tiene que ver mucho la cultura. Si quieren, busquen en su teléfono, busquen en Google, tienen Google por allí, tienen la clave, busquen ojo de la ciudad amurallada. Ojo de la ciudad amurallada. Vamos a leerlo. Ojo de la ciudad amurallada. Búsquelo por allí. Liliana, ¿lo tiene el teléfono? Está cargando. Ojo de la ciudad amurallada. ¿Ok? ¿Lo ubicaron? ¿Lo ubicaron? Ojo de la ciudad amurallada. A esto es lo que se hacía referencia. Ojo de la ciudad amurallada. ¿Qué dice? ¿Que no tiene amén? ¿Qué dice? Ojo de la ciudad amurallada. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? En Google se coloca ojo de la ciudad amurallada. Esto dice, sí, no sé. Aquí dice la ciudad amurallada es preciosa, pero lo coloco Biblia o algo así. Coloca ojo de la aguja, ciudad amurallada. Vamos a buscarlo por aquí. A ver. Ya va. Ojo de la aguja, ciudad amurallada. ¿Sí le aparece? Ojo de la aguja, ciudad amurallada. Lo leo. Algunos han sugerido que esta expresión, ojo de una aguja, se refiere a una de las tantas pequeñas entradas para peatones que se encuentran en las puertas de algunas ciudades orientales amuralladas, que se ha sugerido que un camello, si su carga, podría pasar con gran esfuerzo a través de esa abertura. Ellos pasaban así, medio, Pasaban sin casi su no carga. entraban ellos. Entonces también era difícil pasar el camello por esa abertura que estaba allí de la ciudad amurallada. Igualmente es más difícil pasar por el ojo de una aguja que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa esto? Que el camello pasaba con dificultad, pero dejando todo lo que tenía en su lomo, todas las pertenencias que tenían. Tenían que dejarla y despojarse, y la mayoría de pertenencias que llevaban para la ciudad amurallada eran provisiones o eran cosas que tenían que vender, tenían que ser revisadas. El camello tenían que sacarle todas las revisiones, los suministros, y para que el camello pudiese pasar. ¿Ok? Dígame. Para poder pasar, correcto. Sí, porque era una abertura muy pequeña. Aún siendo un animal, podía tener esa capacidad. De verdad, se buscaba la manera de entrar. Más uno que tiene raciocinio, Exacto. de ir a la presencia de Dios. Y despojarse de toda riqueza, de todo aquello que muchas veces no te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar. Oh, yo estoy diciendo para los religiosos. Dígame, hermana. Correcto. Consecuente de lo que ha dicho Jesús, nuestro Señor Jesucristo en otro capítulo. ¿Ok? Todo el peso que podía tener. En ese caso eran especias, algunos aceites, algunas cosas que yo tenía, granos, especias, todo lo que era de valor. Y sal. La sal era muy importante para ese momento. Ok,
el camello entrara allí, como nuestro hermano lo dijo, entraba de una forma en dificultad, arrodillado, pasaba, porque quizá pasaba en otro, y lo hemos leído, pasaba por otro lado y se declaraba inmunda esa parte. ¿Por qué? Porque hacía su vez, hacía sus cosas, ¿no? Y se despojaba de todo aquello. ¿Qué simbología? ¿Qué representa? Tú puedes pasar. Y aún Ricos así, pueden pasar. si tu corazón está en la riqueza, ¿cómo vas a pasar? ¿Cómo vas a adorar al Rey eternamente si tú dejes plata? Estás ¿Y adorando quién a la la estará? ¿Y quién la estará disfrutando? ¿Y cómo será? ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, todo ese tipo de cosas. Y esto, para poder adorar eternamente todos los pesos, todo el dolor, todo aquello que la queja, todo aquello que le está socavando su vida, todo pecado, todo tiene que echarlo afuera para poder entrar al reino de Dios. Ok, nos ubicamos. Amén. Pastor, Nos una ubicamos. Dígame. Allí también puede, ¿cómo le diré? Para uno, que muchas personas se pueden confundir. Más que todo esto para esos grandes millonarios que verdaderamente no quieren entender lo que es la palabra del Señor. Sí. ¿Verdad? Porque una vez me dijo un hermano, no, pero quiere decir que yo voy a vender el cochinito que tengo. Voy a venderlo. No, hermano, estamos hablando de ponerle el corazón en las riquezas, porque yo estoy hablando de esta gente que tienen tanto y que ellos no van a dejar eso porque me lo han dicho. Gente que medio tienen algo, pero porque tienen eso, son incapaces de oír la palabra del Señor, de dar un paso hacia Jesús. Una vez le dije a una persona que trabaja conmigo, es de Caribe, un tipo que tenía como 3.000 toros, y allá metió, en la finca de mi primo, metió como 170 animales. Y yo le hablaba de esto, porque me dijo, usted con ese evangelio que no le da tiempo, usted no me deja los animales solos. Porque, le dije, porque, y entonces le empecé a explicar estas cosas. Usted porque tiene tanto dinero, tanto, y le empecé a hablar de esta parte. Y yo, no me esté hablando de eso, porque yo no voy a dejar lo mío por andar atrás de ustedes ahí, adorando cosas ahí. Sí, y es que en realidad no es que dejen el dinero, o sea, no es dejarlo, no es regalarlo, no es botarlo. Por no eso. Es qué lugar ocupa. Eso el le dije dinero. yo. ¿Qué lugar ¿Qué lugar le lugar está ocupa el ocupando? dinero? dando tú a Dios? Porque lamentablemente cuando hay tantas riquezas, el corazón está pegado a la riqueza. Es eso, básicamente. No es que sea malo ser rico. La palabra nos habla mucho de que Dios desea que nosotros seamos prosperados, que nosotros seamos bendecidos. Pero que tú no te vayas solamente detrás de la bendición, sino que tu corazón esté apegado a que Dios debe ocupar primeramente ese lugar y que tú puedas disfrutar a plenitud esas riquezas, que tú puedas también tener ese corazón dispuesto para ayudar a aquellos que no tienen, porque el problema es que hay personas que tienen mucho dinero pero no tienen más nada, lo que tienen es dinero. No tienen amor, no tienen compasión, no tienen sensibilidad. Aún conocemos personas que teniendo tanto dinero, ni siquiera para con su propia familia, son capaces de dar. Entonces, no, el problema no es el dinero, el problema es el corazón del hombre. Porque no hay humildad, no hay disposición No hay, de no. ayudar, porque, por ejemplo, Job era un Por hombre ejemplo. muy rico. O sea, anoche leía sobre Job y me causaba mucha curiosidad eso. O sea, tenía tanto, pero era en sobreabundancia. Y era un hombre agradable ante los ojos de Dios. Entonces eso, alcanzar esa humildad y esa generosidad que tenía. Eso. Bueno, no hubiese existido Abraham, Salomón, que Claro. tuvo tanto dinero, David, Entonces todos nosotros los reyes. tenemos que guardarnos en eso. ¿En qué realmente estás confiando tú? ¿Será que tú adoras bien a Dios cuando tienes plata en el bolsillo y cuando no tienes entonces te tiras a llorar y a reclamarle a Dios? ¿O simplemente sabes que hay tiempos de Dios y que la palabra dice que los tiempos de Dios son perfectos? Por eso que nosotros tenemos que saber en qué confiamos, en dónde está tu corazón. Porque nosotros tenemos que alabar a Dios con o sin dinero, tengamos o no tengamos. Yo digo, aun cuando no tenemos es donde más tenemos que alabar a Dios. ¿Sí? Pero resulta de que hay personas que no, lamentablemente no es así, sino que dentro de las iglesias vemos personas que cuando están bien, cuando todas sus necesidades están cubiertas,
entonces sí levantan sus manos y andan alegres, pero apenas tienen una necesidad y usted los ve derrotados y tirados en el piso. Y yo digo, si nos vamos a tirar al piso, es que sea para clamarle a Él nada más. Amén. No porque nos sintamos que ya no tenemos fuerza, porque no tenemos cubierta esa necesidad. Recuerden que Dios es el que suple todas nuestras necesidades Amén. conforme a sus riquezas en gloria. Amén. O sea, si usted trabaja más o menos, eso es su problema. Pero yo lo que sé es que Dios es el que bendice. No es por nuestra fuerza, no es por lo que hagamos, ni porque tengamos X profesión o no. Es porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y eso es algo que yo lo tengo por norma en mi vida. No es lo que yo haga. No es si tengo posgrado o no, si estudié o no estudié. Es porque Dios nos ha visto con amor y misericordia y por eso es que la provisión llega a nuestras vidas. Entonces, guardemos nuestro corazón. Amén. Confía en el Señor, no en lo que puedas tener en el banco o lo que puedas tener en tu cartera. Es que cuando confiamos en el Señor, aunque no tengamos, sabemos que Dios va a hacer algo y que la provisión va a llegar. Amén. Ok, Mateo 19:25. Mateo 19:25. Y dice la siguiente. Cuando los discípulos oyeron esto, se quedaron totalmente sorprendidos. Entonces preguntaron, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién tiene otra versión para leerlo, por favor? Por allá, por allá, por allá. Los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Por allá, por allá, por allá, por allá. Nadie. Aquí está otra más. Cuando los seguidores oyeron esto, se sorprendieron y le preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué preguntaron esto? Porque hasta los mismos discípulos estaban confundidos. Y veían las No cosas entendía. difíciles, esto no sea para nosotros. ¿Quién entonces quién va? Sí. ¿Por qué preguntaron esto? Otro. Ok. ¿Por qué? ¿Por Yo qué? digo que en ese momento, al escuchar estas palabras de parte del Señor, ellos estaban también confundidos. O sea, ellos no entendieron lo que el Señor Él les estaba dando a través de esa enseñanza. Y ellos por eso preguntan, ajá, y ahora, entonces imagínate, ¿y quién va a ser salvo? O sea, fue como un momento que ellos se impactaron. Ahí está. Y porque Sí, hace. ellos sabían que los judíos eran los que más dinero Escucha ya. tenían. ¿Sabe por qué? ¿Quién era Simón? ¿Quién era Simón? Aparte de eso. ¿Quién era Simón? Ajá, el celote. Uno de los principales dirigentes. ¿Quién era Mateo? Tenía plata. ¿Y el resto? Pescadores. Una profesión prominente para ese tiempo. O sea, tú lees el libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes y puedes ver la descripción de cada uno de ellos. Los que se acercaron, los que estaban más cerca de Jesucristo, los que estaban intermedios y todo. Pero ambos, a pesar de que no eran letrados, eran de profesiones importantes. Y Y eran tenían plata, bendecidos. tenían plata. Y aún así, Pedro siempre tenía, siempre Pedro. A pesar de que tenía el pero, y a pesar de que él lo que dijo en realidad no era muy cierto del todo, él le dice algo que quiso como inquietar a los demás. Él, aparte de que era salido, porque aquí salido y metido es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ellos dicen, ¿quién puede ser salvo? Si todos somos millonarios. Y Jesucristo le dice al hombre rico, le dice, ningún rico va a entrar, no van a entrar. Entonces dice, allá va, todos tenemos plata, ¿y quién va a entrar? Nosotros andamos con el Señor de señores, el Rey de reyes, estamos haciendo su voluntad, pero no entendía que haciendo su voluntad y teniendo plata y empleando para qué era el dinero, podían entrar al reino, el reino de los cielos. Entonces Pedro, siempre Pedro, primero dice, nuestro Señor dice, Jesús los mira todito y le dice, humanamente, el 26, humanamente esto es imposible,
pero con Yahvé todo es posible. Amén. Sale Pedro y dice lo siguiente, el 27. Pedro, siempre Pedro. Respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Pedro era casado. ¿Dejó a la mujer? No dejó a la mujer. ¿Y no le iba a mantener? Había plata. ¿Ve? Algunos de ellos no eran casados, pero la mayoría sí eran casados. Y entonces tenían cómo mantenerlo. Esto de que dejamos todo, y te seguimos, y más que todo Pedro, que le faltaba mucho, eso era algo que no era mucho. Ahora el 28 dice Jesús, si les digo que en el mundo regenerado, en esta versión habla el 28, el mundo regenerado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su glorioso trono, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos y jugarán a los 12 tribus de Israel. ¿Ok? ¿Otra versión por allí? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué representaban estos 12? Y lo hemos visto aquí. ¿Qué representaban estos 12? Gobierno. Ellos representaban los nuevos, cada uno de las tribus de Israel. Las 12 que las habían llevado cautivas, que se habían perdido en los delitos y pecados, se habían extraviado en otras cosas. Algunos de ellos estaban sirviendo con los fariseos, que no representaban no era el mejor ejemplo. Escribas, fariseos, saduceos, habían las sanedrines, habían cada uno de los movimientos políticos que dominaban la iglesia, que eran a su conveniencia, que ayunaban de la siguiente manera: Nabor, yo estoy ayunando porque yo te veo en pecado. Jacqueline, yo estoy ayunando sobre ti porque yo veo que tú tienes una sombra negra y te está llegando. O sea, Dios reprenda al diablo por esa parte. Pero imagínense, esta gente se dedicaba de ayunaba y se postraba y le decía a los demás: yo estoy ayunando por ustedes que son pecadores, porque yo no lo soy. Entonces Jesucristo vino a cambiar eso, no vino a cambiar la ley, vino a cambiar eso. Y su establecimiento de la iglesia se fundaba en cada uno de ellos, que iban a representar las 12 tribus de Israel. Ideologías que tenía la gente. Ideologías. De hecho, actualmente nosotros vimos, no sé si te mandamos un video, mandamos un link por el grupo, a muchos judíos que le preguntan quién era Jesucristo. ¿Ok? No creen en Jesucristo. Ellos dicen que es el Dios de los cristianos. Ellos dicen que cumplen la ley y por esa ley se van a salvar. Están esperando un Mesías glorificado, que él batalle todo a favor de ellos, que no se ha sacrificado ni nada. Si lo pueden ver por el link, a nosotros lo tenemos por el canal de YouTube. Invitamos a que se suscriban. ¿Okay? Tenemos el 29 y 30. ¿Quién le ve el 29? Se nos dice amén, para culminar. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o mujeres, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Ok? El 30. Muchos que son primeros serán los últimos, y muchos que son los últimos serán los primeros. Una promesa para esta época. ¿Ok? Amén. Apropiese de las promesas del Señor, lea la palabra y cada día vaya a la cruz del Calvario, donde nosotros podamos examinarnos diariamente y poder perdonar y poder pedir perdón y poder estar a cuentas con el Señor. Recuerde, dígame. Que es importante entender que en el Señor hay recompensa, o sea, todo lo que usted haga por el Señor, todo lo que usted haga para Él y por Él, va a tener recompensa. Él dice que en esta tierra y luego vamos a tener, ¿verdad?, tesoros, dice la palabra, que en el cielo. Entonces, no es en vano, mis amados, no es en vano servirle, no es en vano el tiempo que usted pueda dedicar para el Señor. Recuerde que hay mucho más que simplemente ustedes estén allí sentados, ¿sí? Dios requiere de cada uno de nosotros para que su palabra
sea extendida para que el reino de los cielos llegue a muchos hogares. No basta con que nosotros lo hagamos, ustedes también tienen la oportunidad de servirle. Y no solamente con respecto a eso, hay muchas maneras de servirle a Dios. Cuando usted le da al pobre, usted está sirviéndole a Dios. Cuando usted está dándole una palabra a una persona que está sin esperanza, usted está sirviéndole a Dios. Hay muchas maneras como usted puede servirle, en la iglesia y fuera de la iglesia. Dedíquese a usted a honrar a Dios y Dios los recompensará. Si usted se dedica a cumplir los sueños de Dios, Dios va a hacer sus sueños realidad. Porque Dios no se queda con nada, amén. Dios va a recompensarlo 1000 veces más de lo que usted haga por ese hermano. Pastora, yo quisiera indagar aquí en este punto, primero para tenerlo. Okay. Hay gente que, y estoy viendo ahorita palpablemente con testimonio, una persona que dejó de servirle al Señor por servir a la casa. Sí, así es. Pero hay que estar muy claro en esto, porque de repente, pero ¿y cómo hago? Y voy a dejar la esposa, voy a dejarla, porque es para nosotros ahora, no crea, ya ellos pasaron, ahora es para este grupo que estamos viviendo este evangelio hoy. ¿Será que yo la dejo entonces? Y no. Hay gente que están dejando eso, pues lo estamos viendo, de que ahora se dedicó fue a la casa, a cuidar eso, el carro, los bichos, las bromas, y el servicio a Dios. O no va para la Se iglesia apartó. porque la casa no se puede Ajá, dejar entonces sola. puede dejar sola. Escuche bien, O sea, hay no cosas puedo dejar la de casa cosas. sola, no puedo ir, y entonces ahí se está cumpliendo, ¿verdad que sí? O tengo que cuidar el carro. Si Ajá, dejo que el carro, afuera, sí, me lo van la a robar. casa, ¿no? O se sea, le meten ¿dónde está esto? nuestra confianza? Entonces no le están sirviendo, se dejaron de servirle a Dios. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, que Correcto. entenderlo muy bien. Sí. Sí. Bueno, para culminar, ok, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por estas enseñanzas que podemos impartirle y que podemos hablarla abiertamente en estos tiempos. Hay países donde menosprecian la Biblia, pero aún así sus escritos no dicen que es un cuento y no permiten leerlo. Si fuese un libro común y corriente, entonces, ¿por qué lo prohíben? ¿Ok? Y importante enseñanza. ¿En qué podemos nosotros emplear nuestra riqueza? ¿Para qué podemos trabajar por ella? ¿Por qué? ¿Dónde nosotros debemos estar ubicados en nuestro corazón? Y ponernos a cuenta siempre. Porque a este joven se le preguntó por ciertos mandamientos y él decía que los cumplía todos. Y hay muchas personas que dicen que ellos están salvos y aún así no se evalúan internamente. ¿Okay? Todos debemos tener ese arrepentimiento, y yo siempre lo he dicho, y consecuentemente, y en otras células lo hemos dicho, y de hecho en encuentros y en otras predicas lo hemos dicho, viva el día a día como que si no hubiese encontrado la salvación, pero esfuércese para encontrarla. ¿Okay? Viva el día a día para buscar la salvación, pero como que si no la tuviese. Y todos los días esfuércese para hacerlo. Para eso hay que ir a la cruz, para eso hay que arrepentirse, para eso hay que ir pasando fases de su vida. No creo, yo de verdad que disto de un cristiano que tenga 30 años en el Evangelio y siga en lo mismo. No, hermano, pero es que yo no puedo ver fulano y tal porque es que me revuelve. O sea, ¿por qué? Conociste a Jesús, perdonaste tu pecado, ya es el momento de que tú hayas superado, de que tú sepas qué estás haciendo, de que tú, no, yo lo perdoné pero siento dolor. Usted no perdonó a nadie, olvide, usted no está perdonando a nadie. Es así. No, yo siento el dolor, es que yo no puedo ver a mi papá. Honra padre y madre. Nuestros papás pueden hacer esto, pueden hacer aquello, pueden hacer aquello, pero usted tiene que honrarlo y seguirlo, pasar la página. Por lo cual a usted no lo abortaron y usted pues llegó un momento que usted vive, es porque él decidió tenerlo. Y haya cometido los pecados que haya cometido, haya tantas torpezas, tantas cosas, bueno, somos humanos, ¿ok? Trate de nosotros vivir en Cristo Jesús y de cambiar todas esas cosas que a usted le hicieron para que puedan ser transformados. Gloria a Dios. Y por su ejemplo, usted va a transformar a los demás. Usted va a transformar a sus hijos, usted va a transformar a su esposo, a su esposa o a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Ok? Listo. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Díganme. Es un testimonio, algo que me pasó hace poco con respecto
a la palabra que usted acaba de hablar, a mí me pasó algo que yo, bueno, para nadie es un secreto la prueba que yo vengo pasando por un proceso, el cual voy a hablar, voy a reducir